Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Muchas veces nos ha pasado como escritores que estamos desarrollando la trama y estamos desarrollando escenas y nos damos cuenta que únicamente estamos juxtaponiendo, únicamente estamos de alguna forma plasmando una serie de descripciones, pero que no hay movilidad. ¿Esto por qué sucede? Esto nos lleva a reflexionar qué es la acción narrativa, cuál es su importancia, cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre las acciones principales, las secundarias, las múltiples y otras clases de acciones. ¿Por qué puede ser útil para nosotros como escritores conocer un poco más este concepto fundacional, ¿no? Este concepto base de la acción narrativa? Vamos a conversar un poco sobre eso, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. De la acción narrativa muchas cosas podrían decirse y seguramente vamos a seguirlas comentando acá en el canal. Sin embargo, como hemos notado en otros episodios, conceptos que eran la piedra angular y que eran el fundamento, el basamento de la literatura, se han ido erosionando por una serie de circunstancias que básicamente podemos resumir en la erosión del concepto de verdad o la erosión de los conceptos en sí mismos. Y entonces es necesario de nuevo acudir a esos primeros rudimentos, ¿no? En ese orden de ideas, para nosotros es necesario saber que la acción narrativa básicamente, y resumiendo buena parte de lo que podría decirse, al menos de manera preliminar, la acción narrativa es la fuerza vital del relato, es la savia del relato. Es decir, es todo lo que ocurre en el relato, pero no únicamente, porque cuando muchas veces se habla de acción, muchas veces pensamos en algo cinematográfico, en grandes acciones, ¿no? Y no es así. También el meditar, también el hablar, también inclusive, como vamos a ver uno de los ejemplos, el quedarse dormido puede ser una acción principal dentro de un relato. Entonces la acción es todo lo que sucede en el relato, ese conjunto de actividades, de decisiones o de omisiones que toma un escritor a la hora de estar construyendo su historia, es todo lo que sucede. Entonces, también, entre otras cosas, en cuanto a la acción, si esa acción no es clara, entonces lo que vamos a tener es una colección, una miscelánea de descripciones. No importa lo bellamente que estén ejecutadas, pero no va a haber una hilación. ¿Por qué? Porque en las acciones tiene que haber una urdimbre para que la trama, y sobre todo dentro de la trama, para que la intriga, que es lo que nos motiva también como lectores a seguir sumergidos en un texto, tenga alguna especie de eficacia, es necesario que esas acciones provengan una de la otra y que estén además relacionadas. Es decir, porque si un personaje realiza una acción en un momento, así sea secundaria, y esa acción realmente no es importante, no repercuta o deriva en una subtrama que no llega a ninguna parte, ahí estamos viendo una falla. Por eso, entre otras cosas, la acción narrativa también funciona como un sistema cerrado. Es decir, cuando usted termina de escribir el cuento o la novela, por referirnos a esta clase de textos, usted debe concluir no solamente la trama principal, sino las subtramas, porque toda esa red, toda esa conexión de acciones no puede quedar cabos sueltos, no puede quedar dispersa. Ahora, hay acciones evidentemente principales que son las que sustentan la historia, las que la sostienen, son el eje del relato. Por ejemplo, para hablar de las omisiones, en el cuento de La Cándida Heréndida y su abuela desalmada de Gabriel García Márquez, escritor colombiano, evidentemente la acción, o más bien la omisión de cuidado de Heréndida, de que al quedarse dormida y se provoca pues los vientos de la desgracia, como dice este autor, generan el incendio, ¿no? Y la abuela entonces, de una manera macabra, se convierte en su proxeneta para que le pague los daños de eso. Es una acción principal en ese cuento. Si eso no sucede, pues no hay cuento. Por ejemplo, en la novela, y vamos a hablar de una vez cómo se, estos detalles mínimos y pasamos a la acción secundaria
que de alguna forma amplían, matizan, complementan, justifican, preparan para las acciones principales. Por ejemplo, la novela de Raíces de Alexander Halley, evidentemente la captura de Kunta Kinte por los tratantes de esclavizados es una acción principal de lo que sucede. Pero ¿de dónde viene eso? Usted lee la novela, se va dando cuenta que a él siempre le habían advertido, desde que era un niño inclusive, que no se acercara a los arbustos o no saliera solo de noche, o, ¿cierto? Para evitar precisamente ser robado. Y cuando él va a cortar el tambor, evidentemente nada justifica la acción de estas lacras humanas, ¿no? Pero de todas formas, dentro de la lógica de la novela, que no es necesariamente un tratado ético, vemos que esas acciones secundarias, esa advertencia que le hacían a él de no irse a cortar bueno, no, es decir, de no acercarse a esos arbustos, cuando él va a cortar el tambor, se mete precisamente en un bosquecillo y ahí es donde es capturado. Entonces, esas advertencias que le daba el papá y le daban en general las personas de la aldea, toman entonces una gran validez. Acciones múltiples, por supuesto, otra clase de acción, la vemos en las narraciones. Por ejemplo, en una escena donde suceden muchas cosas, al mismo tiempo usted ve y el autor describe que, digamos, unos personajes se mueven, otros supervisan, otros están estáticos y meditan, todo sucede al mismo tiempo. Entonces, la acción es la fuerza vital del relato porque sostiene el ritmo narrativo, le da sentido a las escenas, a esas descripciones, revela también el carácter de los personajes, qué decisiones toman, estructura la trama y, frente al tema de la intriga, mantiene el interés. ¿Cómo podemos mejorar eh, nuestra acción narrativa? Primero, dos preguntas fundamentales, ¿cierto? La primera, ¿por qué un personaje hace lo que hace? Es lo primero, saber por qué lo hace. Y otra pregunta también fundamental, ¿qué pasaría si ese personaje toma otra decisión? Como los ejemplos que he puesto con el cuento y con la novela, ¿no? Si Erendira no se queda dormida o si Kunta Kinte no se va al bosquecillo a cortar, entonces, ¿qué habría pasado allí, no? Hay que tener todo eso en cuenta. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Teniendo en cuenta esto, el porqué de cada acción, ¿cierto? Que la escena debe reflejar un movimiento, ya sea físico, emocional, intelectual, porque esa sensación de movimiento es lo que le da sensación de realidad, de que es algo que está pasando, así sea en la ficción. Entonces, evitar lo estático. Si ustedes miran antaño, las grandes descripciones que se hacían, sobre todo porque estábamos frente a públicos que no tenían acceso a, digamos, a la televisión, mucho menos al internet. Entonces, había que describir, que plasmar con muchas palabras. Yo no estoy diciendo con esto que la descripción sea innecesaria, ni mucho menos, sino que no tiene el mismo carácter que tenía en las novelas de siglos anteriores. Y el lector de ahora busca dinamismo. Tengamos en cuenta que estamos en una generación de atención, de un déficit de atención de 30 segundos, atención de TikTok. Entonces, si usted no logra enganchar al lector y se pierde en determinadas divagaciones que no aportan nada a la trama, pues, puede que falle, ¿no? En el propósito. Así usted escriba desde usted, pero es importante también hacerlo, tener un poder de persuasión. Saber cuál es la acción principal, ¿cierto? La acción que si usted la quita de su cuento o la quita de la novela, pierde todo el sentido, ¿no? Ahora, no acumule o no confundir la acción con acumular una serie de eventos, porque muchas veces vemos, y es una falla que muchas veces tenemos, se van dando situaciones sucesivas de diferentes personajes, pero no tienen una conexidad, y al final concluyen algo que no llega a nada. Es decir, no aportan, no son sustanciales dentro de la lectura. Es importante tener en cuenta eso. Ahora bien, te preguntamos, ¿cierto? ¿Qué opinas tú de la acción narrativa? ¿Tiene ese papel central? Cuando construyes tus textos, ¿lo haces de esa manera o haces una sumatoria más o menos de diferentes eventos? Déjanos por favor saber, te invitamos a suscribirte al canal, te invitamos a compartir este contenido, activar la campanita, lo más importante, comentar para poder tener estas interacciones. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Nos veremos entonces de esta manera en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.